¿Quieres conocer el segundo paso para transitar un duelo sano después de una pérdida gestacional? Quédate. Bienvenida, yo soy Sandra Aquiles, soy psicóloga experta en duelo e infertilidad y acompaño a mujeres a transitar la infertilidad sin perder su salud mental por el camino. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es la que trabajo con mis pacientes. Si no has visto la primera, te invito a que primero veas ese primer vídeo, ¿no?, donde hablo de esta primera parte. La segunda parte sería transitar el dolor, es decir, dejar salir ese dolor, gestionar ese dolor tan intenso como hablábamos en el anterior vídeo, cuando una mujer pierde a su bebé, independientemente de que haya nacido o no, al final estás perdiendo a un bebé. Siempre les explico a mis pacientes que la biología no nos prepara para ello, estamos preparados para perder a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Es la ley de vida, y cuando ocurre al revés, cuando ese proceso se da la vuelta, es algo que cuesta muchísimo gestionar. Yo siempre digo que el dolor ante una pérdida gestacional solo se puede entender si realmente lo has pasado, si realmente lo has vivido, lo has sufrido en tus carnes. Evidentemente, las mujeres que ya son madres pueden llegar a imaginarse, ¿no?, lo que le ocurriría, lo que sentirían, ¿no?, mejor dicho, cuando se pierda un bebé. Pero hasta que no lo vives es muy difícil hacerse una idea. Las mujeres muchas veces me describen ese dolor como algo desgarrador, como algo que lo ocupa todo, como algo que les invade, como una sensación que no habían vivido nunca antes en su vida. Incluso pacientes con problemas de depresión, de ansiedad, pacientes que han tenido a lo mejor otros duelos muy, muy intensos en su vida, habiendo perdido incluso a un hermano o a una madre en situaciones a lo mejor muy dramáticas, pero todas refieren que perder un bebé es un dolor indescriptible. Bien, ¿cómo vamos a gestionar este dolor? Pues hay que entender que para que el duelo progrese de una manera sana, de una manera que luego nos permita evolucionar y sentir ese dolor de otra manera, ese dolor tiene que ser sufrido, tiene que ser vivido, tiene que salir fuera. Durante los primeros días, durante las primeras semanas, hay que entender que ese dolor va a estar ocupándolo todo durante todo el tiempo. Me encanta muchísimo una metáfora, una historia que me contó una paciente que creo que describe perfectamente esa sensación de dolor. Ella lo describía como que se sentía que estaba encima de una tabla de madera en medio del mar. Sentía que durante esos primeros días, esas primeras semanas, el mar estaba totalmente en tormenta todo el rato. Era esa sensación de estar constantemente cayendo al agua, te viene una ola, te viene otra, casi con sensación de no poder parar a coger aire y respirar. De repente llega un día donde sale el sol, esa marejada se calma, esa tormenta se calma y puedes como recuperarte un poco, puedes coger aire. A lo mejor dura mediodía, a lo mejor dura unas horas hasta que vuelve otra vez la tormenta, te vuelve a tirar al agua, vuelves otra vez a tener esa sensación de no poder respirar, de no poder salir, ¿no?, de esa sensación. Poco a poco, mientras tú sigues transitando este duelo, irás notando que esos días donde sale el sol, donde puedes coger aire, donde parece que lo que está presente es un poco esa sensación de calma, cada vez esos días van siendo más frecuentes y cada vez los días de tormenta, ¿no?, de esa sensación de dolor tan intensa se van reduciendo. Pues primero será un día a la semana de calma, después serán 2 días y poco a poco irás viendo cómo eso va progresando. El ritmo, no hay un ritmo. Que nadie te diga qué es lo normal y qué no es normal a la hora de transitar un duelo de estas características. Cada una tiene que llevar su proceso. La cuestión es que sientas que vas evolucionando pasito a pasito. Y por muy mal que estés hoy, pienses en hace una semana cómo estaba, hace un mes cómo estaba. Vale, voy poquito a poco a mejor, voy en el buen camino. Es importante entender también que durante el primer año el dolor va a estar de una manera mucho más intensa. Yo siempre digo que el primer año es el más difícil. Además, durante el primer año vas a tener que enfrentarte a ciertas situaciones por primera vez. Me explico.
Durante ese primer año aparecerá esa fecha la fecha probable de parto, por ejemplo, aparecerá ese primer día de la madre sin tu bebé, aparecerán esas primeras navidades donde te imaginabas compartiendo con la familia, la ilusión con ese bebé. Entonces, durante ese primer año van a ocurrir muchos pequeños momentos donde te van a conectar otra vez con el dolor. ¿Y qué va a pasar durante esos momentos clave, navidades, día de la madre, día de tu cumpleaños? Pues va a pasar que va a volver la tormenta. Y es totalmente normal, y como lo sabes, porque lo estás aprendiendo ahora, te vas a poder preparar. Si tú sabes que viene la Navidad y a lo mejor hace 2 meses perdiste a tu bebé y todavía, bueno, estás transitando el duelo, te vas encontrando poquito a poco mejor, ya vas viendo cada día que vas notando más esa sensación de calma, pero de repente llega Navidad con las celebraciones, con otros niños de tu familia, por ejemplo, si tienes sobrinos, si tienes primos, pues ahí esa sensación se va a aumentar. Entonces permítete el poder sentir ese dolor de manera más intensa durante esos días en concreto. Mejora tu autocuidado, valida todas esas emociones que van a ir saliendo, y poco a poco eso volverá otra vez a pasar como una tormenta que viene y luego llega la calma. Un ejercicio muy interesante, sobre todo cuando ya los días de calma cada vez son más y los días de tormenta cada vez son menos. Tendemos en un momento donde retomamos nuestra rutina, nuestro día a día, el estrés, ¿no?, el trabajo y demás, tendemos a cada vez más bloquear ese dolor. Es como, bueno, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Ocurre mucho también en mujeres que están transitando la infertilidad, por ejemplo, en tratamientos de reproducción asistida, que a veces es como, bueno, hay que seguir, ¿vale? Lo he perdido, es horrible, pero quiero seguir quedándome embarazada, vamos al siguiente ciclo, Está bien, ¿vale? Es cierto que hay veces que hay que considerar el hecho de parar, por lo menos 1 o 2 ciclos, valorar cómo estamos, transitar este dolor, ¿no? Dejar que ese duelo vaya evolucionando de manera saludable antes de retomar el tratamiento. Si tú decides que quieres continuar, o si vuelves a tu rutina, a tu día a día y es como que ya no le dejas cabida a este dolor porque quieres seguir adelante, porque ya no te apetece seguir sintiéndote así, tienes que entender que el dolor necesita seguir saliendo. Yo aquí les hablo a mis pacientes, o para compararlo de una manera sencilla, que piensen en una olla express. Dentro está todo ese dolor y tú necesitas esa pequeña válvula para ir dejándolo salir de manera progresiva. ¿Para qué? Para que no te estalle de repente en la cara todo ese dolor. Entonces, un ejercicio muy bueno que puedes hacer cuando ya estás en esos momentos de hay más calma que tormenta, escribir durante, a lo mejor no todas las noches, pero sí cada 2 o 3 días dedicar un ratito a escribirle a ese bebé. Cómo lo echas de menos, en cómo te hubiera gustado que fueran esos días, qué hubieras hecho con él. Es algo que duele evidentemente y es algo que te va a remover, pero es necesario para que ese duelo no se estanque ni se bloquee. Porque a veces nos encontramos un poco mejor y es como ya no me apetece sentir ese dolor, no quiero, lo bloqueo. Y pones el chip en automático, pones el modo robot, como les digo a mis pacientes, y empiezas a funcionar bloqueando ese dolor. Por eso es tan importante encontrar un momento de conexión con ese dolor para soltar esa válvula y que vaya poquito a poco saliendo. ¿Cuándo? En el momento donde tú decidas, en un lugar de seguridad y cuando tú te has preparado emocionalmente para ello. Después cierras ese diario, te permites llorar, te permites quedarte un poco revuelta porque es posible que luego te encuentres un poquito mal. Pero como has decidido ese momento, ese sitio de seguridad que va a ser tu casa o un lugar donde te genere tranquilidad, vas a poder luego, bueno, pues realizar ciertas tareas o ciertas conductas de autocuidado para volver a encontrarte bien. Gracias por estar aquí, te invito a que te suscribas al canal y seguiré hablando de este tema en próximos vídeos.